Bienvenidos al primer episodio de Estrato Joven. Este es un espacio para los que buscamos respuestas, pero también para los que estamos listos para actuar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio, a nuestro podcast de Estrato Joven. Es un placer poder llegar hasta ustedes con este nuevo medio. Y bueno, hoy estoy junto con nuestra amada amiga y compañera Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, un placer poder acompañarlos en este espacio. De verdad es un completo privilegio poder ser parte de esta primicia. Así que sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros. Y pues nada, iniciemos. Bueno, hace tiempo teníamos esta idea, realmente ya hace unos meses queríamos iniciarla, pero bueno, no podíamos dejar pasar este 2024 sin poder llegar hasta este medio, poder activarnos y porque la voz realmente del Señor llegue hasta lo último. Y esa es la idea de este maravilloso podcast. Queremos impactar y alcanzar con la voz del Señor hasta el último joven al cual podamos llegar. Así que qué bueno que estés sintonizando este nuevo podcast. Trata de estar muy enfocado, muy concentrado porque vamos a tratar temas interesantes. El podcast, aunque hoy vamos a tener un tema, Jennifer, el podcast va a ser de diversos temas. Vamos a hablar de noviazgo, de vida emocional, de vida espiritual, de vida productiva. Claramente pues todo en un formato fresco, pero tratando de lo que el Señor dice acerca de esos temas específicos. Así que no te vas a quedar sin ningún tema por cubrir en este podcast y eso va a ser lo interesante. No sé qué te parece esa idea. Súper bien, John, y sobre todo porque pues digamos que este formato de podcast definitivamente es una forma más, como tú lo decías, de llegar a los jóvenes, porque ya digamos que es una forma más ahora en la que las personas como que alimentan conocimiento y también como que consumen, ¿no? Entonces, pues lo que tú decías va a ser muy variado, muy interesante y también va a haber polémica, así que los invitamos a que no se pierdan definitivamente ningún episodio. Hoy estamos nosotros dos, Jennifer, pero a medida que tengamos más capítulos, más episodios, pues tendremos invitados, claramente, expertos en los temas que vayamos a tocar, así que nada, muy atentos y si este podcast te interesa, te llama la atención y el contenido que ofrecemos te es de valor, por favor compártelo con alguien más. Bueno, entonces hoy tenemos un episodio bastante interesante y es que Jennifer, hay una necesidad muy clara en nosotros como población juvenil e incluso en general. Todos estamos buscando un propósito. Ahí donde tú estás buscando un propósito o estás tratando de descubrirlo. Todos tenemos esa necesidad, pero no todos llegamos a respuestas muy concretas. Por eso el episodio de hoy se llama No viniste a buscar, viniste a cumplir. Sin embargo, antes de avanzar, tenemos una dinámica, ¿sí? Que consiste en estas dos paleticas, como ustedes lo pueden ver aquí. En esta a lo largo del episodio vamos a alzarla cuando cada uno tenga una opinión personal del tema que estemos tocando en ese momento, ¿sí? Si estamos diciendo propósito, entonces alguien dirá, pues lo que yo pienso de eso, pues será tal cosa. Y esa paletica que tiene Jennifer, que dice que es un comentario sin cara. Entonces, cuando alguien active esa paletica, quiere decir que es un comentario de una persona X, de cualquier tipo de persona. Como dicen, lo que suelen decir, ¿no? O lo que escuché por ahí. O sí, lo que escuché por ahí. Para hacerlo más dinámico y para que todos entendamos de qué trata esa dinámica. Pero no sé qué te parece ese título. No viniste a buscar, viniste a cumplir. Bueno, ahí vamos a iniciar con nuestra dinámica, con mi primera opinión personal. O sea, siento que primero es bastante desafiante el título. O sea, como que de una vez que le diga a uno, no viniste a buscar, viniste a cumplir, es como que hay algo por hacer y como que me lo están imponiendo. Entonces, porque pienso como que también se puede ver o ese título como que me hace sentir como si buscar estuviese mal, cuando yo considero que definitivamente la búsqueda es algo que está intrínseco en la humanidad, ¿no? Como que en el ser humano. O sea, ahí sí, como el dicho, el que busca encuentra. Obvio, entonces como que decir de una vez como que no vinimos a buscar sino a cumplir, entonces como que genera ahí como
el conflicto, ¿no? Entonces, por eso cuéntanos, ese título, ¿a qué viene? Bueno, porque como lo comentábamos ahorita, es una necesidad muy clara y que, como tú decías, buscar no está mal. De pronto buscamos mal o buscamos en fuentes equivocadas, y consciente o inconscientemente lo podemos hacer, pero al final no se trata de buscar algo que no existe para encontrarlo, sino algo que ya está, y eso es de lo que hoy venimos a hablar. Entonces, en esa problemática, Jennifer, ¿alguna vez te has sentido como que estás buscando algo más, como que lo que estás viviendo en un punto de tu vida no es suficiente, como que todo lo que haces debe tener un sentido claro, un norte en tu vida? ¿Alguna vez has llegado a ese tipo de conclusión? Bueno, pues yo creo que, bueno, no sé si por la edad o yo no sé qué carajos, pero en todo caso, yo siento que hubo dos momentos muy específicos en mi vida. El primero de ellos fue como cuando yo fui consciente, pues para los que no me conocen, yo crecí en la congregación desde muy niña, como desde mis 7 años. Entonces como que yo sí crecí con una mentalidad muy rebelde, en el sentido en el que como que yo siempre me decía a mí como, yo no me voy a dedicar a servirle a Dios, o sea, yo a Dios no, o sea, yo voy a dedicarme a hacer plata, eso es lo que yo quiero hacer. Y yo tenía ese pensamiento de que no, yo voy a hacer plata y si hay que abrir iglesias, pues yo voy a dar y no sé qué, pero ese pensamiento demasiado sesgado de que yo quería hacer era plata, ¿sí? Entonces como que yo siento que de manera muy inconsciente como que yo siempre le huía completamente al propósito, pero como que yo terminé concluyendo de que no se trataba de que yo le huyese a cumplir el propósito, sino que en mí en realidad eso, a lo que yo llamaba propósito, simplemente era algo teórico, ¿sí? O sea, no era algo que verdaderamente hubiese sido revelado en mi vida. Entonces cuando yo realmente pude abrazar esa revelación y esa instrucción de Dios de que mi vida tiene un propósito, definitivamente cambió todo. O sea, cuando yo ya empecé a entender de que no se trata de que simplemente yo voy a vivir una vida en la cual simplemente yo intente conseguir dinero, tener éxito económico, o sea, no se trataba de eso. Entonces como que eso sí partió mi vida por completo, donde yo llegué a un momento en mi vida en el que yo dije, ¿y a son de qué yo quiero tanta plata? ¿Sí? Entonces como que eso partió una cosa. Y lo otro fue como que también llegar a ese punto en el cual yo comprendí como cuál era de pronto el origen de ese pensamiento, ¿sí? Y eso era porque era como un sueño o una expectativa impuesta en mi vida a través de mi padre, ¿sí? Pues era una persona como que para mí era muy visible, como que era un referente de lo que era el dinero, de lo que era el éxito, de lo que era el como ser una persona empresaria, una persona que generaba ingresos y demás. Entonces como que yo me di cuenta que al final eso había sido impuesto en mi vida, y luego darme cuenta ya bien grandota, porque de hecho eso fue muy reciente, en el que me di cuenta de que, pero si yo no quiero esto. Y ahí fue cuando yo me permití descubrir cómo el Señor a través de su propósito me iba mostrando mi camino. Entonces como que sí llegué a ese punto de pronto de encontrar, por decirlo de alguna forma, el sentido de mi vida, cuando yo decidí soltar esas expectativas ajenas y esas expectativas a las que finalmente yo me terminé apropiando, que no me correspondían y que definitivamente estaban lejísimos de lo que Dios quería conmigo. Bueno, y ahí eso depende, como todos tenemos nuestros contextos de vida, ¿no? Uh-huh. Todos o queremos buscar o hallar en el contexto en el que estamos. Por ejemplo, tú creciste en ese ámbito cristiano, ese no fue mi caso. Entonces, de alguna forma, los medios o las formas no son las mismas, pero Dios quiere siempre que lleguemos allá netamente, ¿no? Pero lo que tú decías, de pronto alguno dirá ahí, oye, pero pues lo que ella dijo pues no parece tan descabellado. O sea, al final, el querer tener una vida digna, el querer buscar una estabilidad económica, pues no está mal, ¿cierto? Bueno, no es que esté mal, sino basarse en eso y que ese sea el fin de nuestra vida, ¿no? Entonces ahí es donde a veces uno se pregunta, y es una realidad, ¿por qué la gente con dinero lo tiene todo, pero al final nunca encuentra la fuente de su felicidad, ¿sí? O son prósperos en unas cosas, pero en otras matrimonios hijos que se perdieron.
Entonces al final como que las cosas materiales son necesarias porque estamos acá, pero fundamentar nuestro propósito de vida en esas cosas, pues al final sabemos que eso no llena, ¿no? A plenitud en ese caso. En mi caso también creo que todos chocamos, sobre todo ahorita esta generación, nosotros, los jóvenes que estamos a 1000 por hora, donde el emprendimiento, donde los proyectos personales, donde la fama, ahorita las redes sociales, todo lo que nos pintan, pareciera que alcanzar todo eso es un sentir de plenitud, pero hemos visto que muchos han llegado ahí, pero al final no es verdad, ¿cierto? Entonces, Jennifer, ahí, en eso que estamos hablando, hay un pasaje muy interesante porque un hombre, Salomón, creo que todos lo conocemos. De pronto, si tú estás ahí y no has estado en estos ámbitos eclesiales, ¿alguna vez has escuchado hablar de ese Salomón? Y resulta que Jennifer, Salomón, fue en su tiempo el hombre más próspero y sabio que existió en este planeta. Hoy podríamos decir que si Salomón hoy existiera, sería el hombre más rico y el hombre más inteligente de nuestros días. Pero resulta que él en su tiempo sacó unas conclusiones. Y él disfrutó del dinero, disfrutó de todo, pero él llegó a escribir un libro en el que puso unas conclusiones de su vida. Y entre ellas dijo lo siguiente. Dijo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, está hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cómo es ese tema? O sea, cuando nos creó, Dios puso eternidad en nuestros corazones, algo que solamente es espiritual y que nada más puede llenar. Y eso también explica el por qué todos queremos encontrar una razón de vivir. Todos queremos buscarla, hallarla, inventarla, ¿cierto? Porque eso es natural en el ser humano, algo que nos ligue a un propósito. Y aquí Salomón, a través de Dios, le dijo eso. Yo puse eternidad en sus corazones. Por lo tanto, ustedes tienen una necesidad de buscar un propósito. El tema es dónde lo buscamos o cómo lo encontramos, ¿cierto? No sé tú qué piensas de ese tema. Sí, total, porque digamos que es importante como resaltar esa búsqueda en lo que tú dices, o sea, a la final es dónde se busca y qué se busca. Entonces, por eso es donde yo creo que en lo que entra a justificarse esa búsqueda que todas las personas de manera independiente y personal terminan buscando. De que, entonces, basándonos en esto, sabemos que en nosotros está puesta esa eternidad, ¿sí? Y es afín, o sea, es lo que debemos buscar, ¿sí? Pero cuando nosotros no somos conscientes de qué es lo que debemos buscar o a dónde ir, entonces es cuando se empieza a justificar mi búsqueda independiente. Entonces ahí es donde entra a ser válido mi crecimiento personal, el éxito, las relaciones, en fin, donde esa búsqueda se vuelve válida porque realmente no soy consciente de qué es lo que debo buscar. Ya con esa premisa, pues vamos a adentrarnos todavía más a ese tema, así que si te está interesando este episodio, sigue enchufado porque vamos a ir desarrollando y yo sé que te va a edificar bastante. Bueno, entonces dentro de eso, Jennifer, vamos a tener varias premisas y una de ellas es que el propósito no es algo que debemos inventarnos o no vinimos aquí a buscar un propósito, sino que fue un propósito el que nos trajo acá. Wow, tremendo esa expresión. Así que si tú estás escuchando esto es una realidad. Tú dirás, uy, pero están locos, ¿cómo así? Pues todos tenemos que buscar algo, pero no necesariamente. En Dios ya había un propósito antes de que tú y yo naciéramos. Y ese propósito fue el que nos trajo acá. No venimos aquí a decir que nuestra vida está simplemente en buscar las cosas materiales, en buscar fama, en buscar reconocimiento, sino que fue un propósito eterno que nos trajo acá. O sea, nosotros nacimos y ya existe un propósito. El tema es descubrirlo, pero no inventarlo ni codificarlo en otras cosas, sino que es algo que ya está. Entonces, ¿cómo te parece esa expresión? Súper, porque incluso esto, digamos que ahí es donde nos afirmamos de que definitivamente nuestra vida tiene un sentido, ¿sí? Y ese sentido
yace en que Dios preparó algo para nosotros. Entonces ya, entonces esa búsqueda como que empieza a tener norte a través de tener esa conciencia de que yo tengo un sentido por el cual estoy acá. Y es importante tener eso. Creo que eso da muchísimas respuestas a todo lo que nos pueda pasar en nuestra vida. Por ejemplo, los aconteceres que uno vive, los dolores, las circunstancias, los diferentes momentos y etapas de nuestra vida. Al final, por ejemplo, ¿por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué nos equivocamos? Porque no conocemos ese propósito, ¿sí? No lo hemos conocido. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos desviamos y pareciera que no tendríamos un norte? Porque no quiere decir que no haya un propósito, lo hay. Hay es que descubrirlo y buscarlo bien, ir en pos de eso. Entonces, es importante distinguir esas dos cosas entre los propósitos terrenales y el propósito eterno. Porque aparte de que es ese propósito, resulta que hay un solo propósito. No hay muchos propósitos, hay uno solo. Y tú dirás, bueno, y mis sueños, y mis aspiraciones, y todo lo que algún día soñamos, porque es imposible no visionar algo, es imposible no soñar algo. Pues bueno, todo eso está dentro de ese solo propósito. Y todo ese solo propósito, te va a indicar y te va a guiar a que desarrolles todas esas cosas, ¿sí? A veces dicen, Jennifer, por ahí, yo creo que tú has escuchado eso, no, Dios está en contra de una buena estabilidad, ¿sí? No, es que hay que ser humilde, hay que ser pobre. No, es que como hay que ser de Dios, entonces no hay que aspirar las cosas materiales, o no hay que ser dignos de algo. Pero eso está muy lejos de la realidad, porque Dios al final quiere lo mejor para sus hijos. Pero eso está encerrado dentro de ese propósito que descubrimos. Por lo tanto, todo lo que hacemos, nuestra profesión, con quién nos ennoviamos, con quién nos casamos, los amigos que tenemos, todo eso tiene su lindo esplendor dentro de ese propósito. No sé si tú lo has descubierto así o qué piensas de eso. Sí, así es, John. También de pronto, como cuando descubrimos que hay un sentido, también empezamos a reconocer que en la vida todo lo que hacemos debe trascender, ¿sí? Porque esa es la conciencia de lo eterno. Entonces, digamos que a mí sí me parece algo muy curioso, y es el hecho de que como que muchas personas tienen de pronto ese pensamiento de que lo que trasciende es como algo que pueda llegar a impactar la vida de una persona, algo que lo puede cambiar y que está bien, ¿sí? Pero para mí, opinión personal, es que algo que trasciende es algo que me lleva a mí a lo eterno. Es la única manera, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces como que nosotros encapsulamos todo lo que hacemos en qué manera puede impactar la vida de una persona. Entonces, por ejemplo, incluso ahí entran como eso que puede llegar a ser un poco polémico, el hecho de ayudar a una persona o como hacer algo por una persona. Y definitivamente algo que nosotros podemos hacer en la vida de una persona puede impactar tanto su vida que la puede llegar a cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo, que tú no tengas el recurso suficiente para continuar tus estudios en la universidad, y de repente llega una persona que te da a ti, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a pagar el semestre, tú sigue continuando. O sea, ¿eso va a cambiar tu vida? Obviamente la va a cambiar, ¿sí o no? Pero entonces ahí es donde yo, digamos que difiero en lo trascendental, en el sentido de que algo es verdaderamente trascendental cuando verdaderamente me lleva a lo eterno. ¿A qué me refiero? De que sí, está muy bien, pero si eso se queda en un ámbito terrenal, es decir, en algo natural, en que listo, tú puedes continuar tu carrera, vas a tener tu título y demás, eso se quedó ahí, entonces eso no va a trascender de ninguna manera. Algo que verdaderamente trasciende es algo que me lleva a mí a ser consciente de ese propósito eterno, y yo digo, es donde veo sentido en todo lo que me sucede. Entonces, si una persona me va a ayudar, o si yo voy a ayudar a una persona, que esa ayuda, que eso que yo le brindo a esa persona, realmente lo lleve a que esa persona pueda ser consciente de que en su vida hay eternidad, y esa eternidad pues solo se va a transferir en ese propósito eterno. Entonces, como que eso es bonito vivirlo de esa manera, cuando uno vive siendo consciente de que todo lo que yo haga
debe trascender de alguna manera. Incluso lo que tú decías, el hecho de que yo tener un trabajo, una vida estable financieramente, pues claro que tiene sentido. O sea, si yo simplemente me dedico a ser una persona que no, o sea, que no impacta la vida de nadie, donde ni siquiera se es visible, ¿de qué manera nosotros vamos a ser trascendentales en la vida de las personas? No hay manera, ¿cierto? Para poder ser trascendentales en la vida de las personas, también tenemos que tener un alto nivel de impacto. Y para tener un alto nivel de impacto tenemos que tener, pues, como ser visibles. Si no somos visibles, pues no hay manera de impactar a las personas. Y bueno, para respaldar eso, hay un pasaje de Efesios 1, del 3 al 5, dice que bendito sea el Dios, dice Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para hacer su voluntad, ¿sí? Entonces es interesante ver eso. Y mis amados, esto nos da un sentido, tú que nos escuchas, que nos ves, donde quiera que estés, esto, el propósito le da un sentido a todo lo que vives, ¿sí? Todos los traumas que tenemos en nuestra vida, todo lo negativo que haya podido llegar a nuestra vida, realmente fue por tomar decisiones desconociendo ese verdadero propósito, porque al final la voluntad de Dios es que vivamos conforme su voluntad y Él quiere todo lo bueno para nosotros. Todo lo que las equivocaciones que hemos tenido ha sido por no saber de qué trata ese propósito. Y este pasaje lo dice muy claro, mis amados. Ese solo propósito es para expresarlo a Él, Por lo tanto, esto difiere un poquito, Jennifer, de lo que comúnmente la gente llama, dicen por ahí, el comentario sin cara, lo que alguien puede decir, mi propósito de vida. Y a veces uno se pone a ver y a pensar cuál es el propósito de vida de esas personas, y las personas es como yo, ¿no? En mi tiempo, mis cosas, mis asuntos, mi trabajo, mi plata, mis aspiraciones, y ese propósito de vida se convierte en algo bastante egoísta. Suena feo, pero es una realidad. Al final el propósito de vida, de lo que solemos llamar, es lo que yo quiero para mí, cumplir mis propias expectativas, pero al final no tiene un impacto o algo realmente trascendente. Entonces ahí está esa realidad. Y finalmente, este propósito, Dios mío, acá nos podríamos, o sea, este episodio queda muy corto para este tema porque es un tema bastante amplio, pero lo importante de hoy, Jennifer, es que dejemos ahí como esa pequeña semillita, esa premisa de lo que vamos a ir aclarando, ¿no? Pero ya finalizando, este propósito es más grande que nosotros mismos, es algo más trascendente. Por eso acababa de decir eso, de que no simplemente es mi propósito es cierro los ojos y pienso en yates, pienso en tal cosa, que no está mal porque es vida digna, pero si ahí se encierra todo, pues ya ahí automáticamente se pierde la voluntad de Dios, ¿no? Pero ese propósito es trascendente, es mucho más grande. Así es, y sobre todo, pues, digamos, si en alguna medida podemos como hacer memoria, ¿no? De Jesucristo, cómo el man llega con esa conciencia de que él vino a este mundo a una sola cosa y era a redimir, ¿cierto? Pero lo más lindo aún es cuando él nos hace parte de ese propósito. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos, o sea, si él en conciencia vino de que sabía que venía a redimir el mundo, o sea, el man ya sabía, o sea, esa vuelta es más grande que yo, y con ese mismo entendimiento dijo, ¿y sabe qué? Yo también quiero que ustedes hagan parte de eso. Entonces es por eso que él quiere que nosotros veamos con esa conciencia de que hay algo mayor que nosotros mismos, que nuestros anhelos, que nuestras aspiraciones, que todo lo que nosotros podemos alcanzar naturalmente. Y eso es otro pensamiento que también se tiene muy común, y es que se piensa que lo espiritual anula lo natural, y no es nada, o sea, nada se complementa. Sí, en realidad lo espiritual le da sentido a lo natural. Entonces ahí es cuando lo que yo decía anteriormente, o sea, finalmente el hecho de que yo tenga un buen trabajo, de que yo sea una persona visible, es cuando eso recobra sentido, cuando realmente lo espiritual se puede extender a través de eso natural. Y ese propósito es trascendente y es mayor a nosotros
por lo que tú decías de Jesucristo, pero ahora aplicándolo a nosotros, es que hay muchos que no conocen ese propósito, hay demasiados viviendo por las cosas naturales, por las cosas materiales, que al final es una historia que se repite, pareciera que todos lo tuvieran claro y es una realidad de que no, todos quieren perseguir, y yo quise en mi tiempo también perseguir lo mismo, pero todos sabemos a qué abismo llega eso, y es un abismo de vacío, de desasosiego, es un abismo de inconformidad, porque pareciera que tenerlo todo, pero no, eso no llena. Pero hasta allá va nuestra generación, y ahorita las redes sociales bombardean, tú entras a las redes y te meten por los ojos que si no tienes un carro, que si no tienes un negocio repróspero, que si no eres un empresario de tal, no eres nada, y nos meten esos estigmas y esos referentes, y al final como un bus lleno vamos hacia eso. Pero el tema es que este propósito está a causa de que no muchos lo conocen y muchos no son libres para realmente tener una vida consecuente, una vida que no esté atada a que si tengo o no tengo, sino una vida que tiene un sentido de propósito, y el que hablábamos ahorita, y era que agradáramos a Dios. Así que este propósito es trascendente porque quienes lo conocen, en este caso quienes lo conocemos, le da un sentido a nuestra vida de que no simplemente nos levantamos todos los días es acá a trabajar, a ver cuánto dinero tenemos para comer, o sea, no simplemente a vivir por unas necesidades básicas, sino un sentido de trascendencia mayor en que si hemos conocido este propósito y alguien más no lo conoce, qué chévere sería que nuestra vida fuera útil para que ellos también lo conocieran y fueran libres de eso. Y ese es el sentido que es realmente trascendente en esto que estamos hablando, ¿no? Al final, como nuestra vida puede servir a Dios para que alguien más sea libre con ese propósito, conociéndolo, diciéndole, oye, tú no viniste a buscar algo que se te perdió, no, tú estás aquí porque es algo que ya tienes es que descubrirlo, y estamos aquí para que tú lo conozcas. Razón por la cual está este podcast, para que si tú estás ahí viéndonos, también sepas esto, que tienes un propósito y que no se te perdió, ni no es que no lo tienes, sino que lo tienes, solo que trata de descubrirlo entonces. Entonces, Jennifer, ya finalizando este episodio, no sé qué te pareció. Muy interesante, de verdad, qué chévere pues poder, yo sé que, no sé si fue largo, corto, pero a la final es conciso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, y pues nada, queremos como aterrizar esto de pronto como condensando en una frase o algo así para concluir lo que ha sido este espacio. Pues yo creo que el título, ¿no? No viniste para buscar, viniste para cumplir. No viniste a buscar tu propósito, sino viniste a descubrir el propósito que te trajo aquí, y eso es lo que Dios tiene contigo. Así que, bueno, si te gustó este episodio, si crees que alguien, algún conocido, algún amigo necesita escuchar esto, compártelo con tu familia, con tus amigos, porque más adelante estaremos nuevamente lanzando otro episodio, porque esto está muy chévere. Creo que estuvo muy bien. Estamos aprendiendo también con ustedes, así que también téngannos paciencia, pero bueno, de eso se trata, y lo importante es que el mensaje sea claro y que edifique tu vida y también te dé otro panorama, porque a veces es necesario tener otro panorama, y qué bonito que sea el que Dios dice. Así que nos vemos en otro próximo episodio. Chao. Bueno, si llegaste hasta aquí, te voy a pedir un favor, y es que puedas poner un hashtag, que no se vaya la Jen. Quiero comentarles que estoy en periodo de prueba, entonces si no me ven es porque pues me echaron. Entonces su comentario va a ser de mucha ayuda. Hashtag que se quede la Jen.